El ítem presupuesto ha marcado a Hacienda este año. Primero por el recorte en febrero de más de 500 millones de dólares a los recursos para este periodo. Y ahora los expertos aconsejan que el gasto público crezca en torno a 3% para el erario de 2017. Esto debido a que el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo fueron ajustados a la baja, como se lo hemos contado acá en el programa. Queremos conversar al respecto y por eso nos acompaña el economista Patricio Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, buenas tardes, Nicolás. Patricio, el presupuesto tiene que crecer en torno a 3%. ¿Estás de acuerdo o no? No, yo creo que 3% del techo, digamos. Yo creo que es muy difícil que el presupuesto vaya mucho más allá del 3%. Yo diría que va a estar entre 2,5% y 3% el crecimiento del gasto. Fundamentalmente porque el gobierno, a través de su ministro de Hacienda, se han comprometido a poder reducir el déficit estructural en 1/4 punto. Esa es la razón principal, por más allá que los parámetros están corregidos a la baja con respecto al presupuesto de este año, es ese compromiso de que se tiene que bajar 25 puntos base por año el déficit estructural del fisco. Bueno, eso es un poco lo que limita el crecimiento del gasto, porque realmente si el gobierno decidiese incrementar el gasto por encima de eso, claramente va a tener, por lo que ha acontecido con la caída de los parámetros estructurales, un déficit mayor. Pero en la medida que ellos se comprometieron a reducir el déficit estructural en 1/4 punto, eso le acota dónde pueden ir en el déficit corriente. Por lo tanto, un gasto que crezca por encima del 3% claramente no le va a permitir, de acuerdo a lo que ha sucedido con los parámetros estructurales, poder reducir el 1/4 punto. Por lo tanto, es básicamente ese compromiso que de alguna manera está limitando de que en un año eleccionario el gobierno pueda plantearse un presupuesto con un gasto de un 4 o sobre 4%, que probablemente es lo que va a terminar durante este año, un poquito por encima del 4%. ¿Y ustedes, los analistas, se apoyan en esto al ministro de Hacienda, en mantenerse acotado precisamente para cumplir con esa medida? Yo creo que es lo más realista. Yo creo que el ministro desde hace un tiempo sabe de que los parámetros estructurales se iban a corregir a la baja. Yo creo que no es sorpresa para ningún analista ni tampoco para el ministro que el PIB tendencial, que se estimó en 3,6 el año pasado, hoy día se iba a rebajar a números cercanos al 3%, que fue lo que ocurrió. Por lo tanto, cualquier estimación que haya hecho el ministro respecto al presupuesto del 2017, hace un par de meses atrás, tenía considerado un ajuste en el parámetro del PIB tendencial. Y el parámetro con respecto al precio del cobre ya había sido ajustado en febrero. Exacto. Por lo tanto, en términos generales, tampoco iba a venir una sorpresa. Lo que ha sido la sorpresa, yo creo, para el ministro, es la cantidad de demandas que se le han venido en el último tiempo, donde básicamente cuando empezó con toda la discusión y empezó a conversar respecto al presupuesto del 2017, el tema de las pensiones no estaba. Y más encima, a principios de año se sabía que se venía el tema educacional. Correcto. La gratuidad, que el porcentaje de gratuidad al final ha ido bajando en el correr del año. Y ahora último, tú lo mencionas, hace un mes no estaba el tema de las pensiones, se suma, y tampoco estaba el tema de financiar a Codelco, que se sumó la semana pasada. Claro, ahora el tema de financiar a Codelco es un tema que está bajo la línea, por lo tanto, básicamente... En segunda prioridad, pero está ahí rondando. Pero tiene el tema del sector público, los trabajadores del sector público que están pidiendo un reajuste de un 7,5% que, dado las condiciones actuales, es inviable de que sea de esa magnitud. Y el tema de las pensiones, que si bien es cierto, es un tema de mediano y largo plazo que va a tener que ser abordado por el Estado de Chile, es un tema que, dado las consideraciones políticas, lo más probable es que algún gesto se va a tener que hacer en el presupuesto del 2017. Probablemente fortalecer algo más el pilar solidario, pero eso va a tener que implicar que van a tener que buscar recursos en otro lado. Bueno, de hecho, hoy día el ministro del Interior, Mario Fernández, ya dijo que esperan que al menos haya un proyecto de ley para las pensiones durante este año. Bueno, yo diría de que eso es un poco lo que se está esperando por todo el clamor, digamos, que hay de la calle respecto de tema. Pero lo que está claro es que el ministro de Hacienda para el año 2017 lo tiene bastante complejo, porque este ajuste que ocurrió en los parámetros estructurales también van a ajustar la estimación que había del déficit estructural del 2016. Por lo tanto, ellos estaban estimando que el 2016 el déficit estructural iba a terminar en torno a 1,4%. Pero eso estaba hecho con PIB tendencial de un 3,5%, 3,6%. Por lo tanto, en la medida que ha habido un ajuste de los parámetros estructurales, sobre todo el PIB tendencial, implica de que el déficit estructural de este año 2016 no va a estar en 1,4, va a ser mucho más alto. Por lo tanto, si ellos se quieren comprometer a llegar a un 1,1% en el 2017, como era el compromiso previo, posiblemente en este año 2016 van a tener que hacer un ajuste o van a tener que subejecutar el gasto para poder cumplir ese compromiso. Claro, porque algo muy importante es la brecha que se consiga en la economía, porque si se calculó el PIB el presupuesto 2016 con un PIB tendencial de 3,6% y la economía va a crecer efectivamente a lo más un 2%, ahí tenemos una brecha de 1,6 puntos.
Si se calcula un PIB tendencial de 3 puntos para 2017 para el presupuesto, ¿esa brecha, crees tú, Patricio, que va a seguir siendo de esa magnitud, podría acotarse un poco? Bueno, yo diría de que cuánto va a crecer la economía en el 2017, hoy día las expectativas son que se va a mover más cerca del 2%, ¿ya? Pero yo diría que cuando uno habla en términos de estructura, en términos de parámetros estructurales, lo relevante que tiene esto es de que las expectativas que hay con respecto al PIB tendencial desde este año 2016 hasta el año 2020, 2021, son números muy ajustados a la cercanía del 3%. Por lo tanto, si uno vislumbra la situación fiscal que tiene Chile, donde las holguras para el año 2018, 2019 son holguras negativas, ¿ya? Básicamente la situación fiscal no se va a arreglar en el 2017. La situación fiscal se sigue de alguna manera complicando y se va a complicar mucho más hacia el 2019, cuando los ingresos de la reforma tributaria ya no sean adicionales, sino que van a tener que entrar en régimen. Por lo tanto, la situación que nosotros tenemos en términos de ingresos estructurales es bien compleja, con un precio del cobre que se vislumbra que no va a subir mucho en los años siguientes, y tenemos por otro lado un PIB tendencial que no sube, y una cantidad de demandas que se vienen sumando, por lo tanto hace un cuadro bastante complejo. ¿Y ahí dónde puede apretar Hacienda en estas políticas también de reducción de la evasión del IVA? ¿Va a tener que apretar ahí para tener un poco más de recursos? Porque como tú dices, no hay algún driver que uno diga, por este lado puede tener más recursos. Yo creo que una de las cosas que todavía el gobierno tiene que ver es cómo puede hacer mucho más eficiente el aparato público. Es cierto que los presupuestos de educación, los presupuestos de salud tienen que aumentar, ya, pero los demás presupuestos, los demás ministerios probablemente debiesen congelarse. O sea, lo que hay también como dogma en la oficina de Nelson Pizarro, de Oscar Landerreche, reducción de costos, eficiencia, debería traspasarse también a la de Hacienda para que ese mensaje chorree a todos los ministerios. De todas maneras, lo que hemos visto durante el año 2016 es que en general el sector privado ha hecho un ajuste importante de costos, lo estamos viendo en todos los sectores. En general los precios se han mantenido relativamente planos, ya por lo tanto las empresas, para seguir siendo eficientes y tener una última línea positiva, lo que han ajustado es costos, y eso lo hemos visto en el sector privado, lo hemos visto en la minería, lo hemos visto en la minería privada y en Codelco de alguna forma. Por lo tanto, el sector público tiene que tomarse la misma línea. El sector público chileno, de alguna manera, hace tiempo que venimos esperando una modernización de ese sector, y por lo tanto, eficiencia es un poco lo que tiene que buscar, y yo creo que ahí es donde el ministro de Hacienda puede, digamos, ver dónde se puede, digamos, sacar algo para otras demandas que son mucho más puntuales y exigentes hoy día. Patricio, nos quedan un par de minutos. Quisiera también un análisis tuyo respecto a los números que conocimos este martes. Producción industrial nuevamente cayendo 1,8%, pero con matices. Minería cae, pero levemente, muy diferente a lo que sucedió en meses anteriores. Manufactura se desplomó, pero las ventas de supermercados crecieron más de 7%. ¿Tú ves un poco con estos números una estabilización o al menos una economía algo menos fría respecto, por ejemplo, a lo que vimos en junio? A ver, yo diría que los números que salieron hoy día por parte del INE no son sorpresas. En primer lugar, la base de comparación de la producción de cobre era mucho más baja que los meses anteriores. Por lo tanto, en esta oportunidad la caída de la producción de cobre iba a estar en torno a 0 o 1%. Por lo tanto, la minería cayó 0,4%. Claro, por lo tanto, la minería no fue una sorpresa negativa tan como los meses anteriores, pero eso era esperado. Lo que ocurrió con el tema de las ventas minoristas, claramente un dato que es favorable, pero hay que reconocer de que este mes de julio tuvo un fin de semana adicional, lo cual hace una diferencia bastante significativa. Efecto calendario. Perfecto, por lo tanto, ese es un elemento que está ahora. El IMASEC probablemente va a estar algo por encima del 1, en torno a 1,2, 1,3% en el mes de julio, que no es un IMASEC alto, no podemos, digamos, presentar alguna alegría, porque en general no está como los anteriores que anduvieron algo por debajo del 1%. Pero en general diríamos que esta segunda parte del año la economía va a un crecimiento, diríamos que va a estar más cerca del 1,5 que del 2 o del 1. Por lo tanto, esta economía durante el 2016 va a un crecimiento en torno a 1,6, a 1,7, y no estamos viendo que la economía se sigue desacelerando y se sigue, digamos, cayendo. Está en una etapa bastante más plana, pero no hay ninguna señal todavía clara de que se está recuperando. Bueno, vamos a conocer el IMASEC de julio, más específicamente por ahí, por el 5 o 6 de septiembre, cuando el informe del Banco Central. Vamos a ver entonces cómo empezó este segundo semestre nuestra actividad. Patricio Rojas, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Con este análisis entonces de cuánto debiera crecer el presupuesto el próximo año y también una pequeña visión a cómo será el IMASEC de julio, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan acá con nosotros en CNN Chile.